Hola, bienvenidos una vez más a Ava Simple. ¿Cuál es el tipo de cliente con el cual es más fácil trabajar? Y digo fácil porque la motivación se genera fácilmente, el compromiso se genera más rápidamente y cuando uno está tan motivado y tan comprometido, está dispuesto a hacer todo, incluso más de lo que se necesita o más de lo que se espera para que los cambios y las mejoras se den más rápido. La primera característica y probablemente la más importante para mí es que el niño tenga un diagnóstico, que esté formalmente diagnosticado. Y la razón para esto es básicamente que cuando uno tiene una clara información del tipo de cliente que está recibiendo, es mucho más fácil comprender qué es lo que necesita y poder revisar toda la información que explica detalladamente cuál es el perfil que trae el cliente, te permite de una u otra manera prepararte mejor y saber con anticipación cuáles van a ser las primeras áreas con las cuales vas a trabajar o incluso preparar tu evaluación. La evaluación es estandarizada porque es una prueba, pero sin embargo tú puedes establecer cuáles van a ser las áreas, los focos en los cuales vas a centrar mayor atención o mayor tiempo para tener más información. Entonces, tener un diagnóstico formal es un buen comienzo porque te permite saber exactamente a quién estás recibiendo y cómo ayudarlo. No solamente que exista un diagnóstico, sino que los padres comprendan el diagnóstico. En muchas empresas, en muchas clínicas en los Estados Unidos, una vez que se establece un diagnóstico formal de autismo, por ejemplo, los padres están comprometidos a recibir un curso, un corto curso de unas cuantas semanas, en donde poco a poco van comprendiendo qué significa que una persona tenga trastorno del espectro autista. Y este paso es clave porque a veces el diagnóstico, el reporte que contiene el diagnóstico está tan lleno de lenguaje técnico y de información que es desconocida para alguien que no está en el área, que necesita de alguna manera una inmersión para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo. Como yo le he comentado en otros videos, el espectro autista es eso precisamente, un espectro y va de un extremo al otro y en el medio hay tantas variedades y tantos tonos que no podemos decir que toda persona con un diagnóstico de autismo va a ser igual o va a necesitar lo mismo. Es importante que los padres no solamente sepan, pero sobre todo comprendan qué significa que su hijo tenga un diagnóstico de TEA. Y para esto hay muchas maneras de hacerlo. Muchos padres se informan por su lado, ellos buscan información, son ávidos, quieren entender. Otros recurren a clínicas especializadas donde reciben orientación y reciben incluso entrenamiento. Y otros recurren a grupos de ayuda, se reúnen con padres que tienen hijos también con autismo, donde poco a poco van entendiendo no solamente qué significa en el aquí y ahora, sino qué significa a futuro, cuál es el tipo de ayuda que van a tener que dar y cuál es el tipo de implementación y estructura que van a tener que adaptar a su vida. Ya que estoy hablando de los padres, yo diría que el rol de los padres es probablemente el rol más decisivo, el que va a hacer la gran diferencia entre un niño que avanza y un niño que se estanca. Y cuando digo involucrados me refiero presentes. A veces los padres, como consideran que los especialistas son los únicos que realmente entienden lo que pasa, un poco se escudan y no se involucran con la intención de no interrumpir, con la intención de no eh, interferir con la intervención. Sin embargo, es muy importante que los padres no solo estén presentes, pero sino que estén activamente participando. Nosotros trabajamos con los niños unas cuantas horas en el día y en algunos casos unas cuantas horas a la semana, pero el resto de tiempo lo pasan en su casa con sus padres. Los padres curiosos, los padres
quieren más, los padres que piden saber, los padres que preguntan, los padres que cuestionan. Esos padres son los padres que están involucrados y para mí al menos son mis favoritos. Puede ser a veces un poquito difícil porque los padres quieren prácticamente reemplazar al terapeuta y aprender todo y hacer todo, pero si yo tuviera que elegir entre un padre sumamente involucrado que casi me está quitando mi trabajo o un padre que está de alguna manera indiferente, sin ninguna mala intención, pero simplemente un poco de lado, que no sabe muy bien de qué se trata la terapia o no entiende, yo diría que yo elegiría el padre que está sobre involucrado. Porque el padre sobre involucrado es aquel que es tu aliado, es parte del mismo equipo. Tú le puedes enseñar cosas, lo puedes entrenar, le puedes explicar. Y todo ese tiempo que no hay terapia, ese tiempo que el niño pasa con sus padres, el padre puede ir practicando. Y no importa si al principio no lo hace bien, porque es un complemento de la terapia, no es un reemplazo de la terapia.